Hola a todos, bienvenidos a la conferencia anual de pequeños agricultores de California en su edición número 36. Mi nombre es Guido Lois y soy manager de comunicaciones y eventos con CAF, que quiere decir Alianza Comunitaria con los Agricultores Familiares. Y hoy estoy súper contento de estar en este taller con mi amigo Sergio Toletti, con el cual hemos compartido tantas experiencias de este tipo. Pero antes de presentarlo, les quiero hacer un par de comentarios sobre la logística de este evento, porque, bueno, en primer lugar, esto está siendo grabado, de manera que al terminar la conferencia también van a tener acceso a la grabación. Y por otro lado, queríamos pedirles que si tienen cualquier tipo de pregunta, que la hagan utilizando la función de Q&A, Q y A, que pueden encontrar en la parte de abajo de su pantalla. Y si no la ven, tiene que estar donde dice More, esos tres puntitos, tendrían que encontrarla ahí. Y les pedimos que hagan las preguntas ahí y no en el chat, para asegurarnos de que vamos a poder responder todas sus preguntas. Eh, la idea es llegar al final de este taller con un poquito de tiempo para que cualquier pregunta que tengan para Sergio, él la pueda responder. Y bueno, y cualquier comentario que tengan lo pueden poner en el chat. Eso sería todo en términos de logística. Quería también agradecerle a nuestros sponsors por hacer esto posible. Y bueno, Sergio, si querés empezar con el suelo como organismo vivo, este taller que creo que Hola, les ¿qué va a tal? encantar. ¿Cómo les va a todos? Bueno, empezamos compartiendo la pantalla. Ahí se ve, sí, Guido. Se ve bien. Bueno, listo. Bueno, un poco el título de la conferencia, ¿no? Durante muchos años, digamos los últimos 100 años, medio que los que nos dedicábamos a agronomía veíamos al suelo como un sustrato inerte que lo que hacía era sostener la planta y todo lo que la planta necesitaba se lo dábamos nosotros como fertilizante. Hoy la visión ha cambiado y nos apoyamos en la salud del suelo, ese suelo que tiene que estar vivo, que tiene que estar toda su microbiología activa para que pueda nutrir la planta y producir alimentos sanos, ¿no? Y esto ya lo venía diciendo Ana Primavera, que es una técnica muy conocida de Brasil, que fíjense que decía que el suelo era un organismo vivo, que era igual que cualquier otro microorganismo vivo, el suelo respira, el suelo necesita energía para funcionar. Nardi de Estados Unidos dice que una hectárea de suelo, que vendrían a ser más o menos 2 acres, como lo llaman ustedes, necesita la energía del metabolismo de 10.000 personas, ¿no? Fíjense si uno tuviera que organizar un almuerzo para 10.000 personas, ¿no? ¿Cuánto alimento tendría que uno hacer? Bueno, el suelo necesita eso para poder funcionar, ¿no? Entonces, le estamos dando esa comida al suelo todos los años. Nosotros siempre nos olvidamos de darle de comer, le sacamos, pero no le damos, ¿no? Hubo un cambio en el uso del suelo en casi todos los países, esto es Argentina, es la pampa húmeda, donde partimos de una materia orgánica que había creado el ecosistema natural, que en este caso en la pampa húmeda argentina son pastizales naturales, nos fuimos a prácticamente un 100% de cultivos anuales, que acá son soja y maíz, y la materia orgánica, que es el mayor alimento y es lo que tiene la energía guardada para que esos microorganismos sobrevivan y le den de comer a la planta, se fue a un stock de un 50% de lo que era el stock inicial, ¿no? Entonces ese cambio en el uso del suelo hizo que los suelos pasaran de un suelo muy migajoso, como el que tengo yo acá en la mano, que es un suelo de un monte, de un establecimiento agropecuario, que es bien migajoso, lleno de raíces, a este suelo, que son prácticamente lajas, como si fueran piedras, en realidad el mismo suelo, pero está compactado. ¿Qué pasa? Acá la microbiología dejó de generar esos cementos que hacen al agregado del suelo, y ese suelo se empezó a poner impermeable, no pasa el agua, la raíz no puede pasar, no porque no tenga fuerza, sino porque no tiene oxígeno, y se empieza a generar un círculo vicioso en que nosotros acá empezamos a necesitar un montón de insumos. Bueno, ver al suelo como un organismo vivo quiere decir pasar de este suelo degradado a este suelo con mucha vida, ¿no?
Y eso parte, bueno, a grande parte de la explicación es cuando se empezaron a formar los suelos eran solamente minerales. Al ser empezado a conquistar por bacterias, hongos, líquenes y después plantas, los suelos empezaron a aumentar sus niveles de materia orgánica y empezó a enriquecerse de microorganismos. El suelo empezó como organismos muy simples. Acá vemos los hongos, cómo fueron evolucionando desde que empezó a formarse el suelo hasta que los suelos estuvieron desarrollados. Empezaron con organismos muy simples y terminaron con una gran diversidad de organismos muy complejos. Entre ellos, los muy importantes son hongos micorrizas, que son hongos que conectan a las plantas, digamos, y saprófitos, que son los que cuando esa planta cae al suelo o cualquier animal cae al suelo, esos hongos los van descomponiendo y van integrando, ¿no? En cambio, cuando nosotros, cuando vinieron los colonos a América, digamos, se encontraron con una gran biodiversidad, con una gran cantidad de suelos con materia orgánica, quizás en Estados Unidos pastizales naturales de más de 700 especies, pero con una población microbiana en el suelo muy rica y muy llena de hongos. Cuando empezamos a transformar esos ecosistemas naturales en agroecosistemas, o sea que le empezamos a meter cultivos, sobre todo en mi zona cultivos anuales y muy poco diversos, nos fuimos otra vez, volvimos a la cantidad de microbiología y a la microbiología que tenía el suelo cuando recién empezaba a formarse, ¿no? Es como que generamos los monocultivos, yo siempre digo, son como chicos adolescentes, no se pueden desarrollar. Para eso necesitamos una formación lógica de suelos que es integrando más biodiversidad, más especies perennes. Bueno, todo eso lo lleva los principios de la agricultura regenerativa, hace que nosotros nos vayamos a suelos más desarrollados con mucho más microbiología, ¿no? Esto lo explica muy bien el Ingham de Estados Unidos, que ella lo que hace es medir la biomasa de microorganismos que tiene el suelo y sobre todo ella lo que lleva un parámetro que es la cantidad de hongos que hay por cantidad de biomasa de bacterias, ¿no? Cuando mayor es la proporción de hongos, los suelos están más desarrollados y son más productivos, ¿no? Eso lo han demostrado varios científicos, que al haber mayor cantidad de hongos, pero no cualquier hongo, sino que hongos micorríticos y hongos saprófitos, porque la levadura también es un hongo bastante simple y no genera tanto suelo. Sí es necesario, digamos, pero los más importantes serían los hongos descomponedores y las micorrizas. Entonces, lo que vemos acá en estos gráficos es cuando nosotros tenemos en un suelo que era una pastura o un pastizal natural, empezamos a meter cultivos anuales como soja y maíz, la materia orgánica empieza a caer, ¿no? Y cuando sembramos de vuelta, en este campo, en este caso sembró de vuelta pastura, que imita a un pastizal natural, la materia orgánica empieza a aumentar. Hay algo en los pastizales naturales o en las pasturas implantadas biodiversas que hace que el suelo se desarrolle. ¿Y qué es eso? Es que el suelo siempre se mantiene cubierto, siempre hay raíces vivas en los suelos y que las especies perennes tienen una manera de trabajar la tierra distinta a las anuales son muy oportunistas. Todos lo quieren para ella porque quieren el objetivo del anual es que en un cierto momento toda su energía va a parar a la semilla y eso la va a hacer trascender. En el cambio de la perenne, trasciende manteniéndose. Si bien también da semilla, pero exuda una cantidad de productos por las raíces que hace que mantiene a la microbiología en una cantidad mucho más importante, digamos, que las especies anuales. Bueno, esto es un trabajo que se hizo, que empezaron a comparar a ver qué es lo que hacía que los suelos sean tan productivos, si era el nitrógeno, el fósforo, el potasio, la materia orgánica. Entonces vieron que hicieron un montón de macetas y mostraban la cantidad de nitrógeno que tenía y no coincidía la producción máxima de biomasa con la cantidad máxima de nitrógeno. Quiere decir que la producción máxima de biomasa no la explicaba tanto el nitrógeno, no la explicaba tanto el fósforo. Fíjense donde las macetas que tenían más fósforo no eran las más productivas, las que tenían más potasio tampoco eran las más productivas, las que tenían más materia orgánica, que uno pensaría que sí, tampoco eran las más productivas, y sin embargo la que tenía una gran cantidad de hongos con respecto a bacterias sí eran las más productivas. Lo que más ajusta con suelos productivos es aquellas macetas en este caso, o aquellos suelos que tenían una gran proporción de hongo con respecto a las bacterias. Pasa que los hongos todo lo que consumen, casi todo lo transforman en biomasa, en cambio las bacterias lo que consumen lo eliminan como dióxido de carbono. No digo que no sean, las bacterias cumplen una función, pero en realidad aquellos suelos donde tienen una mayor proporción de hongos con respecto a bacterias son mucho más productivos.
Entonces, ¿qué hace? Las plantas lo que hacen es fotosintetizar, toman la energía de la luz del sol y la transforman en energía química. Para dar un ejemplo, bueno, si nosotros agarramos un cable eléctrico, un cable eléctrico está formado por cobre adentro, después está revertido por plástico, por ese cable pasan electrones, ¿no? Y uno, con esos electrones que pasan por ese cable, hacen andar un ventilador, un calefactor, un calentador, cualquier cosa lo hacen funcionar. Bueno, la fotosíntesis es igual. La fotosíntesis es una captura de electrones que está hecha por la luz solar, digamos, y esos electrones son energía que la planta la va a usar o para formar su estructura, o para defenderse, o para mejorar el suelo, ¿no? Es increíble que la planta tenga una lectura, que si el suelo está degradado, gran parte de esa energía, de esos electrones que captó en la fotosíntesis, los va a mandar al suelo. Si la planta está en un suelo con mucha materia orgánica, que está en un suelo sano, esa energía, en vez de mandarla al suelo, la planta sabe que la puede mandar para defenderse o para producir cosecha, ¿no? Por eso que nosotros, cuando ponemos una planta en un suelo degradado, vemos que no crece, no rinde, pero en realidad lo que está haciendo la planta está mejorando el suelo para su descendencia, ¿no? Está mandando mucha de esa energía, en vez de mandarla para producir, la manda para mejorar el suelo. Fíjense, acá esta persona, que es Oliver Hudson de Estados Unidos, lo que hace es medir eso, toma la planta como si fuera una pantalla solar y el suelo una batería, ¿no? Entonces, ese corrimiento de electrones, ¿cómo hacemos? Cuando nosotros queremos saber la potencia que genera un aparato eléctrico, lo medimos con un voltímetro, entonces medimos tantos volts, necesitamos tanta luz, necesitamos tantos volts. Bueno, él también lo mide, se mide en milivolt, la energía que producen las plantas, es una energía bastante bajita que se mide en milivolts. Si nosotros tuviéramos un foco que funcionara en milivolt y lo aplicáramos a una planta, prendería la luz, ¿no? Entonces lo que él hace es medir, que se llama potencial redox, la cantidad de energía que tiene un suelo. Si un suelo tiene una cantidad de energía, en este caso, cuando más positivo es menos energía, porque los electrones son negativos, cuando más negativos es más energía, digamos, ¿no? Entonces un suelo que está oxidado es un suelo que tiene poca energía. Si nosotros nos levantamos a la mañana, desayunamos, nos estamos llenando de energía, que en definitiva es producto de la fotosíntesis, estamos bien, se llama reducido en química, estamos llenos de energía. Cuando nosotros pasamos el día y nos empezamos a cansar, esos electrones los empezamos a usar para generar calor de nuestro cuerpo y para generar trabajo, empezamos a gastar nuestra energía y empezamos a decir que estamos oxidados, esa energía se oxidó. Bueno, la mayor parte de nuestro suelo está oxidado. Cuando queremos funcionar sobre suelos oxidados, no tenemos buenas cosechas, lo que tenemos que hacer es cargarlo. Por eso la fotosíntesis es crucial, siempre tiene que haber plantas verdes en el suelo, fotosintetizando y mandando al suelo, ¿no? Fíjense, este es un cuadro de un profesor de México, que lo que él dice es que cada mineral del suelo necesita una X cantidad de energía, en este caso medida en kilojoule, que es una medida de energía, para poder ser liberado de la roca madre y dárselo a la planta. Entonces, ¿esta energía de dónde sale? Sale de la fotosíntesis, sale de esa energía que los microorganismos usan para poder disolver la roca madre y poder lograr tener una planta bien nutrida. Si no tenemos energía, si a ese suelo no le damos de comer, nunca vamos a lograr cosecha si no fuera con insumo externo. Fíjense, después lo vamos a ver más adelante, pero los fertilizantes que nosotros usamos, tanto la urea como el fosfato de amonio, que son fertilizantes que nosotros usamos, son productos que están cargados de energía, esa energía es petróleo, ya lo vamos a ver más adelante. Pero si nosotros no tenemos energía en el suelo, vamos a tener que usar energía externa para poder solubilizarlo. Si lo queremos ver de otra manera, si nosotros tenemos el suelo compactado, vamos a necesitar energía de afuera, petróleo, el tractor, que descompacte los suelos. Es una manera de usar energía externa con petróleo. En cambio, si nosotros queremos hacer un sistema mucho más natural, esa energía tendría que salir de la fotosíntesis y esos microorganismos con esa fotosíntesis van a lograr estructuras cementantes que van a empezar a ser el agregado de los suelos, sin necesidad de un tractor, ¿no? Bueno, y esto lo que hace Oliver Hudson es hacer un parámetro entre pH de suelo y ese potencial redox. Acá vemos un suelo oxidado que tiene poca materia orgánica, un suelo óptimo, y un suelo muy reducido es un suelo que no tiene oxígeno y que se empieza a acumular esa materia orgánica, pero que no está disponible para la planta porque el oxígeno no está disponible, ¿no? Entonces él ve que hay un rango entre 6 y 7 de pH y un rango entre 300 y 400 milivolts del suelo, donde es favorable para la planta. Si una planta nace en un suelo en este lugar,
digamos, la planta va a rendir buenas cosechas porque toda la energía que captura la va a usar ella. Si cae acá la planta, nace en un suelo oxidado, la planta va a tener que empezar a darle esa energía al suelo para poder mejorarlo y no va a rendir buenas cosechas. No sé si se entiende. Me parece que esto es bastante gráfico. Y en un caso que esté muy reducido porque hay falta de oxígeno, la planta se intoxica porque no hay oxígeno, las raíces son dependientes de oxígeno, la planta se muere. Fíjense en este caso cómo sabían las culturas milenarias. En el caso de México existen las chinampas, que son como esas lagunas que están sobre el lago de Xochimilco, digamos que son hechas por el ser humano. ¿Qué hacían ellos? Hacían unas lagunas donde agarraban el barro de abajo del suelo, que tenía un potencial redox muy alto, o sea, tenía mucha cantidad de energía acumulada, lo ponían en las balsas, ese barro se oxigena y carga de energía el suelo, ¿no? Entonces empiezan a estar en este lugar. Fíjense, sin saber todo esto del pH, del redox y de muchas cosas, culturas de 8.000 años han generado suelos los más fértiles del mundo. Se considera que los suelos de la Chinampa, junto con algunos otros suelos que son antrópicos, generados por el hombre, son suelos de los más fértiles. Bueno, y este es un trabajo que no quiero que le presten demasiada atención, solamente para decirles que un científico de Estados Unidos lo que hizo fue poner 6 macetas, en cada maceta le midió el porcentaje de materia orgánica, y la relación hongo-bacteria. O sea, tenía la primera maceta era muy pobre en materia orgánica y la última maceta tenía mucha materia orgánica y mucha cantidad de hongos sobre bacterias. Dijimos que los hongos que tenían gran proporción de hongos, los suelos que tenían gran proporción de hongos, eran muy productivos. Y lo que midió fue cuánto de la fotosíntesis iba a parar a la planta y cuánto de la fotosíntesis iba a parar al suelo. Fíjense, la parte verde es lo que va a parar a la planta. Fíjense, en el primer caso la maceta era tenía un suelo muy malo, muy infértil, y lo que hacía la planta es tomar muy poquito para ella y el resto iba a parar al suelo. Cuando el suelo era más fértil, de la fotosíntesis, casi el 50 y pico por ciento, sumando raíz, tallo y hoja, el 56% iba a parar a la planta, ¿no? Esto quiere decir que la planta lee, generalmente lee cómo está el suelo y empieza a actuar en consecuencia, cosa que nosotros los seres humanos muchas veces no vemos. Lo mismo pasa, digamos, también con los minerales. Hoy en día, acá en la Pampa Húmeda, se está hablando de que no tenemos minerales disponibles, que hemos agotado la reserva de minerales en el suelo. En realidad nosotros tenemos suelos muy ricos en minerales. Lo que ellos miden es el mineral soluble. Entonces, ¿qué pasa? Al bajar la materia orgánica, no tenemos la energía para que esa vida en el suelo disuelva los nutrientes, y cuando nosotros empezamos a hacer análisis de suelo, vemos que cada vez hay menos nutrientes disponibles para la planta. La cantidad de nutrientes o minerales es abundante. Nosotros tenemos mucho fósforo, mucho potasio, mucho calcio, mucho magnesio, pero no lo podemos liberar del suelo porque no tenemos materia orgánica, no tenemos esa energía que los minerales, los microorganismos necesitan para hacerse de esos minerales, ¿no? Bueno, acá lo que podemos ver, digamos, es el mismo gráfico que vimos hoy de Oliver Hudson, donde está el pH y el potencial redox. Digamos, si nosotros estamos en el punto favorable, vemos que casi todos los minerales están disponibles, ¿no? A medida que nosotros nos vamos, empieza a haber deficiencia de manganeso, zinc, a manera que nos vamos de este punto de equilibrio, empezamos a tener deficiencia de un montón de minerales. Fíjense, nosotros tenemos en el suelo un parámetro que se llama capacidad de intercambio catiónico, que no es más que la capacidad del suelo para mantener los minerales solubles para que no se laven, ¿no? Eso se llama capacidad de intercambio catiónico. El suelo tiene cargas, los cationes tienen carga positiva, entonces se pegan fácilmente a esas cargas y la planta lo puede sacar, ¿no? Bueno, esa capacidad, digamos, el suelo la sabe perder cuando se lava, cuando tenemos poca microbiología, esos minerales se lavan del suelo, pero la microbiología del suelo puede hacer que esos minerales se aumenten. Hay ensayos sin aplicar fertilizantes, aumentando la micromasa microbiana y fúngica, a lo largo de 23 años metiendo cultivos con una gran biodiversidad, hace de que ese porcentaje de calcio, magnesio y sodio que están en la capacidad de intercambio vuelva a los valores naturales. Y nosotros podemos hacer de encalar los suelos porque tenemos poco calcio, pero si no tenemos una buena microbiología, ese calcio se va a ir lavando. Fíjense, esta es una hifa de hongos
y sostiene a un montón de quelatos, se llaman, que son como cristales de oxalato de calcio, digamos, lo mantiene en el suelo. Digamos, si nosotros no tuviéramos estos hongos, el calcio se lavaría de vuelta, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener un suelo vivo, ¿no? Este es el ensayo que yo les hice. Bueno, no presten demasiada atención porque se van a marear, pero en realidad lo que hicieron fue un experimento donde el suelo estaba degradado y se hizo parcelas desde monocultivos hasta parcelas con 16 cultivos, 16 especies distintas, ¿no? Una tenía 16 especies de una sola familia, hasta parcelas que tenían 16 especies, que había tanto leguminosas, gramíneas, compuestas, poligonáceas. Bueno, la más diversa de todas las parcelas llegó a los 23 años con una cantidad de calcio mayor, con una cantidad de fósforo mayor, con una cantidad de materia orgánica mayor, con una capacidad de cambio mucho más alta, o sea, una capacidad de retener minerales mucho más alta, en los lotes que eran mucho más diversos. Por eso es que una manera de mantener el suelo vivo es mantener una gran biodiversidad, ¿no? Cuando nosotros empezamos a mantener monocultivos, empezamos a depender de insumos externos. Se nos lava el calcio, tenemos que traer calcio, el fósforo, al no tener mucha energía, el fósforo se empieza a ser insoluble, entonces tenemos que agregarlo afuera como fertilizante. En cambio, si hacemos sistemas mucho más biodiversos, la cantidad de fósforo y minerales va aumentando por sí sola, siempre y cuando los suelos tengan una base mineral importante, ¿no? Ya vemos que en Centroamérica, suelos muy meteorizados por el ambiente en el que están, digamos, que se ha lavado muchos minerales, la biodiversidad también juega un papel importante porque rescata un montón de minerales que andan dando sueltos. A pesar de que la roca que quedó es muy baja en minerales, las plantas lo vuelven a conseguir a degradar y a circular en el sistema, ¿no? Bueno, y en Argentina acá hubo un tiempo en que se insistía que la fertilidad del suelo se mantenía con el uso de fertilizantes. Yo siempre digo que si un suelo necesita fertilizante, no es un suelo fértil. La fertilidad se construye. También se puede comprar, ¿no? Porque si yo tengo un suelo degradado, compro fertilizante y ese suelo va a volver a generar cosechas. Pero en general, lo que tiene que dar claro es que la fertilidad se construye. ¿Cómo se construye? Incentivando ese suelo vivo. Digamos, lo que tenemos que nosotros cuestionar es qué proceso del suelo no está funcionando, que nos está faltando minerales, ¿no? En vez de decir, che, me faltan minerales, lo tengo que ir a comprar a la tienda, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿qué proceso me está faltando acá? Quizás tengamos el suelo fotosintetizando por 2 meses y el resto de los meses tenemos el suelo muerto. Entonces, si dijimos que la fotosíntesis es la base para obtener energía para procesos metabólicos del suelo, si fotosintetizamos solamente 2 meses, vamos a tener un suelo muy pobre en materia orgánica y no nos va a poder dar minerales para las plantas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a que el suelo esté más fotosintéticamente activo. O puede ser que tengamos el suelo fotosintéticamente activo todo el año, pero tenemos un solo estrato de fotosíntesis. Los cultivos fotosintetizan en un solo estrato, pero si tuviéramos árboles, estratos medios y estratos bajos, estaríamos optimizando la fotosíntesis porque estaríamos fotosintetizando distintos estratos. Eso hace que se acumule más energía en el suelo y ese suelo nos va a dar más nutrientes para la planta, ¿no? Acá es lo que yo le decía, en general, este es un gráfico de cómo se consiguen los fertilizantes. Son a base de petróleo y gas. Con el gas se produce el nitrógeno soluble. Lo que se descubrió es que el nitrógeno en el aire, que es recontraabundante, casi el 80% del aire es nitrógeno. Cuando nosotros inspiramos, estamos aspirando 80% de nitrógeno, pero a la planta no le sirve, porque están dos nitrógenos unidos por enlaces covalentes. Lo que tiene que hacer es romper ese enlace. Ese enlace necesita mucha energía. ¿De dónde la saca la industria? Del petróleo. Hace con altas presiones y alta temperatura, ese nitrógeno se divide en dos, o sea, se rompe ese enlace y ahí sí la planta lo puede utilizar. Pero las bacterias en el suelo lo pueden hacer también ese proceso con energía de la fotosíntesis, ¿no? Es el proceso del suelo que más energía lleva, romper ese enlace de nitrógeno, ¿no? Y cuando nosotros le damos nitrógeno de afuera sintético a la planta, como la planta necesita tanta energía o los microorganismos necesitan tanta energía para romper ese nitrógeno, si nosotros aplicamos nitrógeno externo, la planta le deja de dar de comer a la microbiología porque ya tiene el nitrógeno soluble en la boca, ¿no? Entonces, a veces lo que hacemos es tirarnos un tiro en el pie con el nitrógeno externo, porque
hacemos que la fijación biológica, que es lo que nosotros tenemos como gratis en el suelo, se deje de realizar. Lo mismo pasa con el fósforo. Nosotros para solubilizar el fósforo, la industria necesita ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico también se genera a través de altísimas temperaturas, rocas ricas en azufre, son sulfatos de hierro, se calienta a altas temperaturas y de ahí, después cuando se condensa, forma ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico se lo pone a rocas que vienen de cantera fosfórica, eso hace que se libere el fósforo que está dentro de la roca y se lo da a la planta, ¿no? Bueno, los microorganismos del suelo producen hasta 15 ácidos distintos que se los da, que los agrega a las minerales del suelo y libera minerales, ¿no? O sea, hay una manera natural que nosotros tendremos que exacerbar en nuestro sistema, fotosintetizando todo el tiempo, teniendo raíces vivas, teniendo una buena microbiología, y la otra manera que tenemos que hacer es comprarlo, pero comprar siempre es caro, además viene de una energía que supuestamente empezamos en el declive energético. Algunos autores aseguran de que estamos ya pasamos el pico de producción de petróleo, o sea, que ya no va a haber más petróleo dentro de unos años y el pico de gas está muy cerca de conseguirse. Entonces, si tenemos una energía cara y además se encarece también por las guerras, todos los fertilizantes van a empezar a ser caros. Nosotros tenemos la posibilidad de, con fotosíntesis, tener nuestros propios fertilizantes naturales. Fíjense, para que ustedes se den una idea, en este gráfico hay dos columnas, la columna chiquitita y la columna grande. Digamos, la cantidad de fósforos que hay en el mundo en canteras es muy baja con respecto a la cantidad de fósforos que hay solamente en los primeros 20 centímetros de suelo. O sea, la reserva de fósforo está en los suelos, no está en las canteras. Creo que Estados Unidos, por lo que leí, tiene fósforo en las canteras como para 60 años más, que se pasan volando. Y dentro del 2050 se calcula que la única cantera grande de fósforo que va a quedar va a ser Marruecos. Y en general los países pobres no van a tener acceso a ese fósforo porque los países más poderosos se van a hacer de esos recursos naturales, ¿no? Pero en realidad tenemos que pensar de que el fósforo, la mayor parte está en el suelo, tenemos que aprender a disolverlo con la microbiología y también a reciclarlo, digamos, ¿no? Si nosotros hacemos solamente cultivos anuales y nos estamos llevando los cereales, nos estamos llevando gran parte del fósforo. Si entonces ese cereal se lo damos a aves de corral o a cerdo o a demás animales, lo vamos a estar ciclando dentro del establecimiento. Fíjense cómo las plantas se facilitan los minerales del suelo. Esto es algo que nosotros importamos desde Europa, los monocultivos. El monocultivo tiene una lógica, que es la competencia, digamos, ¿no? Nada nos tiene que competir, entonces sembramos una especie sola para que ninguna maleza nos compita ni por minerales ni por agua. Pero en la naturaleza misma, si bien la competencia existe, lo que existe en general es la facilitación, la complementación entre especies, ¿no? Que nosotros eso lo perdemos al hacer monocultivo. Nosotros teníamos la agricultura más exitosa estaba en América, porque desde el norte de Canadá hasta el norte de Argentina se hacía lo que se llamaban milpa en Mesoamérica, las tres hermanas en Estados Unidos, que era los pueblos originarios durante 8.000 años consociaron especies, ¿no? Y eso era muy exitoso porque se producía una gran cantidad de alimento. Lo que pasa es que hoy la industria se resume en producir soja, maíz y algún otro cultivo, trigo y arroz, y digamos en una milpa mesoamericana había hasta 600 especies, de comestibles hasta medicinales, ¿no? Entonces yo lo que digo es que a la milpa le faltó, digamos, primero no deshacerse de la cultura de la milpa, no haber desperdiciado, que se perdió mucho conocimiento porque no era escrito, sino que era oral. Pero hoy estamos volviendo, la agricultura regenerativa con la biodiversidad está volviendo a cultivos que se parecen más a una milpa, ya voy a mostrar fotos, que a un monocultivo. Entonces dijimos, importamos los monocultivos teniendo acá la agricultura más exitosa en toda América, ¿no? Yo me río porque a veces leo libros que son muy antiguos y, por ejemplo, en Estados Unidos había un libro que los aborígenes del norte sembraban el maíz a 90 centímetros de distancia. Y hoy están probando de sembrar maíces a 62 pulgadas, que es más o menos a la misma distancia, que dicen que anda mejor. Y en realidad lo hacían hace 8.000 años atrás. Hay muchas cosas que hoy estamos descubriendo que la gente, a prueba y error por 8.000 años, genera una agricultura exitosa que después
se la sacamos, que no, mejor es el monocultivo porque el maíz rinde más. Pero hoy hay milpas que se han evaluado y en materia seca puede rendir lo mismo que un maíz, sumando el maíz, sumando la calabaza, sumando el frijol, sumando los quelites, todo lo otro que se comía, ¿no?, de la milpa. Si uno lo lleva a materia seca, rinde a veces hasta más los policultivos que los monocultivos. Fíjense acá, ya lo vamos a ver en otro ejemplo, pero acá hay un maíz en Argentina sembrado a metro, con plantas en el medio, que estas plantas no se cosechan, pero sí generan servicios ecosistémicos, como tienen flores que atraen polinizadores, atraen predadores, y eso, quiera o no, genera un servicio al cultivo. Si nosotros no tuviéramos esas plantas, el suelo se empieza a deteriorar con el monocultivo. Otra cosa que hacemos acá, no mucho, se hace más en Canadá, son los policultivos de cultivos de invierno, ¿no? Cebada con arveja y colza, se siembra todo junto, se cosecha todo junto y después se separa la semilla. Esto sabe rendir más los policultivos que los monocultivos correspondientes. Quiere decir que por ahí yo con 1 hectárea de monocultivo, con 1,5 hectáreas de monocultivo, produzco lo mismo que con 1 hectárea de policultivo, ¿no? Si yo hago 1,5 hectáreas o media hectárea de monocultivo y los cosecho, cada monocultivo por su lado, y hago 1 hectárea de policultivo, me va a rendir más el policultivo en 1 hectárea que los monocultivos en 1,5 hectáreas. Eso, hay mucho trabajo, ¿no? Fíjense, con lo que hablábamos de solubilizar fósforo, esto de la Universidad de Cornell, le preguntaron una vez al decano qué opinaba de seguir agregándole fósforo soluble al suelo, y él decía, mejor que seguir agregando azúcar en una tacita de café, lo más correcto es tratar de disolver la existencia removiendo fondo con la cucharita. Digamos, nosotros nuestro suelo están llenos de fósforo, pero traemos fósforo de Europa, de Canadá, de África, para seguir agregándole fósforo. El problema no es el fósforo, el problema es que no lo sabemos solubilizar, digamos, ¿no? Es lo mismo que esta comparación que él hace, de decir que uno le mete azúcar a la taza de café y no la revuelve, digamos, ¿no? También otro autor, este libro fue bestseller en Estados Unidos, pero también se desparrama por todo el mundo, La insensatez del agricultor, que en definitiva lo que él decía en este texto es que si uno agregara a su suelo la cantidad de materia orgánica que tenía ese suelo cuando era original, sin agregar fertilizantes, recibiría cosechas máximas, ¿no? Que fíjense que hoy está todo de moda la agricultura regenerativa y lo ponen de moda muchas empresas productoras de alimentos y vendedoras de insumos, pero en realidad este productor, este técnico era del año 30, de 1930, y ya lo decía en ese momento, ¿no? Nosotros tenemos que agregar materia orgánica al suelo para que él capaz que ni conocía los microorganismos, conocía muy poco, pero hoy se puede explicar desde el punto de vista del redox, desde el punto de vista de un montón de técnicas, de marcadores biológicos. Hoy tenemos un montón de herramientas para evaluarlo, pero no significa que esto no existía hace muchísimos años atrás. Bueno, acá ven cómo el nitrógeno en el aire son dos moléculas que están unidos. Estos tres enlaces que están uniendo el nitrógeno necesitan mucha energía para romperse. Para que se den una idea, para romper y hacer 1 kilo de nitrógeno se necesita la energía de 9 seres humanos. Lo que nosotros comemos, 9 personas comemos en un día, se necesita para romper 1 kilo de nitrógeno. Imagínense la cantidad de nitrógeno que usa un país y multiplíquenlo por 9 personas y a la cantidad de personas que tendríamos que darle comer para equiparar la energía para hacer ese fertilizante. A veces me cabe la duda si la energía que utilizamos para hacer ese nitrógeno sintético está alimentando al mundo o no, ¿no? Capaz que producimos, muchas veces pasa, ¿no?, que hacemos maíces de, no sé, acá lo marcamos en kilos por hectárea, de 15.000 kilos por hectárea, pero la energía que usamos para hacer esos 15.000 kilos no compensa la propia energía que tiene el maíz, ¿no? Bueno, también el ciclo del nitrógeno, bueno, ya más o menos conocen el ciclo del nitrógeno, pero hay algo que es muy importante, digamos, que es cómo las plantas se transmiten nitrógeno a través de las raíces, a través de las micorrizas, ¿no? Y ese nitrógeno realmente está hecho como aminoácido. Hoy está de moda aplicar aminoácidos a los cultivos, la gente no sabe ni por qué lo hace. Pero en general, cuando una planta le da a la otra aminoácidos, el aminoácido, para que la planta sintetice un aminoácido, necesita lo que se llama 18 ATP por cada aminoácido que produce, ¿no?, que es 18 unidades de energía. Si nosotros le damos el aminoácido ya formado, la planta no tiene que gastar esa energía. Entonces, ¿en qué la va a usar? En producir y en defenderse. Van a ser plantas más sanas y más productivas.
pero en realidad la planta tiene la capacidad de formar sus aminoácidos. Cuando nosotros en la industria nos venden aminoácidos, generalmente son harinas de plumas que se hidrolizaron, se fueron de proteína a aminoácidos y se la aplicamos al cultivo de maíz o de tomate o de lo que sea de pimiento, ¿no? O harina de sangre, que es una proteína, se lleva aminoácidos y eso se aplica al cultivo. Es una manera muy artificial. Funciona, funciona. Pero en la naturaleza también lo tenemos. Si consociáramos el tomate, el pimiento o el maíz con otra especie leguminosa, se estaría generando esa simbiosis entre las dos plantas y no tendríamos que ir a la tienda a comprar aminoácidos para que nuestros cultivos, ¿qué dicen? No? Los aminoácidos favorecen que se disminuya el estrés de la planta por sequía. ¿Por qué? Porque la planta, si nosotros le estamos dando el aminoácido, está ahorrando energía que la usa para superar cualquier otro estrés. Fíjense, acá nosotros conseguimos una leguminosa que se llama Crotalaria juncea, que es una leguminosa que la sembramos con maíz. La idea es que esta leguminosa fije nitrógeno, se lo pase al maíz. O casualidad, los pueblos originarios mesoamericanos tenían otra Crotalaria, que no es juncea, es otra Crotalaria, que ellos tienen un nombre, no me acuerdo, que ellos hasta sopa en la milpa estaba durante 8.000 años esa leguminosa. Ellos no sabían, capaz que no, directamente no sabían que le daban nitrógeno al maíz porque no existía, digamos, el término ese de los minerales en esa época, 8.000 años atrás, pero estaban haciendo un favor, además que se la comían y además que es forrajera, estaban nutriendo al suelo con nitrógeno, ¿no? Y hoy lo empezamos a hacer como una novedad esto, pero en realidad tiene 8.000 años. Fíjense, las plantas hoy empiezan a tener un montón de enfermedades, los maíces tienen un montón de enfermedades, esto es roya del maíz, pero en general cuando nosotros aplicamos nitrógeno sintético, generamos una condición en la raíz que hace que el cobre y el molibdeno no se pueda absorber y en general cuando nosotros vemos estas rollas pueden ser provocadas por deficiencia de zinc, por deficiencia de cobre y de esos minerales que el nitrógeno hace que no entren a la planta. O sea que nosotros estamos creando nuestras propias enfermedades. Esto quizás en cultivos policultivos eso no se da, ¿no? Fíjense, bueno, acá también el mismo gráfico de Oliver Hudson, pH y potencial redox. Este es el punto donde la planta estaría en un suelo sano, un suelo equilibrado. Fíjense que cuando el suelo está oxidado hay más cantidad de nitrato, cuando el suelo está reducido hay más cantidad de amonio. Bueno, ¿por qué digo esto? Son dos tipos de nitrato. Las plantas son muy ávidas, las plantas malezas son muy ávidas en nitrato y poco ávidas en amonio. Cuando nosotros tenemos suelos muy altos en hongos, hay más amonio que nitrato. Entonces, si nosotros logramos suelos con una gran cantidad de energía, o sea, pararnos en este punto, y que tenga una gran cantidad de hongos, no va a haber tanto nitrato, no va a haber tanta maleza. O sea, es una manera también de ver cómo evitar las malezas en nuestro cultivo. Fíjense acá, esto de la Universidad de Missouri, fíjense que lo que dice este extracto de este libro, que se vio que plantas que estaban criadas sobre suelos fértiles no tenían problemas de insectos, ¿no? De acá decía que los insectos tenían aversión por plantas que nacían sobre suelo fértil. Esto está escrito en el año, por la fotocopia creo que está escrito por el año 40. Y hoy lo tenemos como algo, conociendo el redox y conociendo un montón de cosas, podemos explicarlo técnicamente, pero ya a la vista lo veían, digamos, la gente de antes, ¿no? También otra vez, este mismo gráfico, pero lo que hacía Oliver Hudson es agarrar la savia de la planta y medirle también el potencial redox, y quiere decir que cuando la planta está sana, que tiene un cierto potencial redox y un cierto pH, no, no se enferma, pero cuando la planta se empieza a oxidar, se queda sin energía porque está en un suelo oxidado, le tiene que dar de comer al suelo y ella toma menos energía para sí misma, la planta empieza a tener problemas de hongos, insectos, bacterias o micetas, ¿no? O sea, quiere decir que si esto está todo muy enganchado, si la planta nace en un suelo sano, la planta va a ser sana. Eso lo sabían antes sin poder explicar el potencial redox ni nada por el estilo, pero en general los pueblos originarios eso lo entendían, ¿no? Bueno, también el caso de los grados Brix, muchas veces dicen que un insecto arriba Los grados Brix, ¿qué es? Uno agarra una savia, lo pone en un refractómetro, que es un aparatito bastante sencillo, y se mide el porcentaje, esto es esto que dice 5, 10, 15, 20, el porcentaje de sólidos que tiene esa savia, ¿no? Pueden ser azúcares o pueden ser proteínas, lo que sea. Cuando un insecto está parado en una planta que tiene un grado Brix de 12 o más, o sea que su savia tiene un 12 o más de solutos en el líquido,
ese insecto lo único que hace, puede hacer arriba de la planta es descansar porque no se la puede comer, ¿no? Esto es una medida de cómo está el estado de nuestros cultivos. Si tiene grados Brix altos, nuestro cultivo está bueno y quiere decir que el suelo donde se crió ese cultivo también está bueno. Es una manera indirecta de evaluar la salud del suelo mediante los grados Brix de las plantas. Bueno, y un poco acá, este que está conmigo acá es Crobeto Lamarca, que es un padre de la siembra directa de Argentina, pero en general él fue chileno. En Chile nadie lo escuchó, en Argentina lo escuchó un montón de gente, y él decía que no podemos superar el hambre del hombre si no superamos el hambre del suelo. O sea, tenemos que, esos 10.000 metabolismos que tiene una hectárea de suelo, tenemos que alimentar más que bien para que funcione, y lo que ha sido las agriculturas industriales que no lo han alimentado, digamos. Hemos traído la energía desde afuera. Bueno, un poquito esta presentación termina y voy a presentar la otra presentación que son quizás más entretenida porque son trabajos que estamos haciendo acá en Argentina. A ver, es esta presentación, pero vamos a ir al principio. Bueno, lo que estamos haciendo, este es un típico campo de suelo de la región pampeana, amplias zonas con monocultivo. Imagínense que estos suelos se crearon sobre pastizales naturales de más de 600 especies, con rumiantes comiendo, pastando, y vino el ser humano y cambió toda esa fisonomía por monocultivos. Los suelos pasaron de estar así, bien agregados, llenos de raíces, a estar compactados, hechos una piedra, ¿no? Entonces la manera de revertirlo es con los principios de la agricultura regenerativa, que quizás muchos estén familiarizados, pero es no perturbar el suelo, no solamente no moverlo, sino que no, los agroquímicos también y los fertilizantes producen perturbación en el suelo. Entonces las limitaciones son mínimas. Quiere decir que si hay que moverlo, hay que moverlo poco, si hay que aplicar algún producto, hay que aplicarlo en muy pocas ocasiones y muy específicas. Mantener el suelo cubierto, el suelo naturalmente se mantiene cubierto. Aumentar la biodiversidad. La biodiversidad no significa muchas especies solas, sino también de varias, o sea, anuales y perennes, ¿no? Hay un trabajo hecho que se llama paisajes polifuncionales. Digamos que nosotros, si tuviéramos 100 hectáreas de suelo, si nosotros dejáramos 20 hectáreas de esas, que es un 20%, con especies perennes, ese área que nosotros dejamos, que no es que no se pueda producir, porque puede haber vacas pastando, o puede haber abejas, o puede haber frutales, eso va a generar servicio ecosistémico que va a hacer que lo que está sobre la otra superficie genere tanto rendimiento como cuando se sembraban las 100 hectáreas todas de monocultivo, ¿no? Entonces se llaman los servicios ecosistémicos que presta eso. Además hay que saberlo diseñar, hay que saber cómo distribuir ese 20%, que en realidad el 20% no es un óptimo, ¿no? Es un mínimo que se tendría que dejar, digamos, ¿no? Y con eso nos aseguramos que vamos a seguir produciendo la misma cantidad. Y además producimos servicio ecosistémico. Hay algo que el productor tiene que dejar de ver, que no solamente es proveedor de un producto como grano o fibra, sino que también es generador de otros servicios ecosistémicos, que puede ser aire puro, infiltración de agua, mejor manejo de las napas de suelo. O sea, el productor no solamente produce productos para vender, sino que hay productos que generan valor y que generalmente no tienen precio. Bueno, aumentar la biodiversidad ya dijimos, aumentar la fotosíntesis, todo lo que ya dijimos. Si nosotros el suelo se carga con la fotosíntesis de energía, tenemos que tener fotosíntesis la mayor parte del año que podamos. Hay casos que neva en invierno, no se puede, o hay casos que hay secas extremas en invierno, no se va a poder, pero mientras haya posibilidad de fotosintetizar, que haya temperatura y humedad, tenemos que tener el suelo fotosintetizando a full y en distintos estratos posibles, ¿no? Aumentar la cantidad de especies perennes, ya lo dijimos, y integrar los animales. Lo que hacen los animales, digamos, no hay ningún ecosistema que evolucione sin la presencia de un animal, desde la mesofauna del suelo hasta animales más grandes. Lo que hace eso es recicla los minerales dentro del sistema. Si nosotros tenemos un grano y se lo damos a un cerdo, ese cerdo después va a bostear y casi todos los minerales van a volver al suelo. Bueno, acá lo que hicimos es empezar en un campo de un productor. Lo que hicimos empezó con esto de la agricultura regenerativa. Era un suelo muy compactado, muy duro. Lo que se hizo sí es mover. Si bien decimos que la perturbación tiene que ser mínima, cuando nosotros arrancamos y el suelo está demasiado compactado como para que ni nazca una planta, lo que se hizo fue
descompactar ese suelo. Después que se terminó de compactar, el suelo, se sembró 10 especies distintas, ¿no? Lo que se hizo, se sembró, esto en general es de invierno, de verano, pero puede ser de invierno también. Se sembró, bueno, esta mezcla. La idea es meter mucha biodiversidad. Nos pasó también de que gran parte de la mezcla era sorgo para uso forrajero, y todos los vecinos que habían sembrado sorgo puro tuvieron un ataque de pulgones. Nosotros, al tener muchas flores que llamaban a predadores, flores de trigo sarracena, crotalaria y otras leguminosas, se llenó de predadores y nosotros no tuvimos pulgones en este lote, ¿no? Bueno, acá está el cultivo. Acá se ve, en un año de mucha seca, igual tuvimos una gran producción de materia seca. Cuando más biodiversidad hay en un ambiente, más producción de materia seca se produce por arriba y más producción de raíces se produce por arriba. Fijémonos que gran parte de las raíces y lo que ellas exudan van a parar a ser materia orgánica del suelo. Entonces, esta gran biodiversidad de especies hace que se produzca, comparada con un monocultivo, produce más biomasa y más biomasa de raíces, ¿no? Fíjense que había hasta huevos de pájaros ahí adentro, en ese cultivo, ¿no? Fíjense cómo quedó la tierra de un suelo compactado, como vimos en la foto que yo tenía en la mano, un suelo gran compactado. En poquitos meses ya se generó una cantidad de raíces. Si están estas raíces, hay exudados. Si hay exudados, hay hongos. Si hay hongos, hay bacterias. Y esto está alimentando al suelo. Además de que produce gran cantidad de biomasa, le está también dando de comer al suelo para aumentar los niveles de materia orgánica, aumentar los niveles de energía. Otra foto del suelo. Otra foto del suelo también. Fíjense acá, me pasa el productor de lo que estaba tan compactado como hoy es más migajoso. Bueno, otra foto más. También, después esto se integró con animales. Fíjense que todo lo que esa biomasa se la comen los animales. Los minerales que estaban en esa biomasa, entre un 65 y un 99% vuelven otra vez al suelo. O sea, no estamos extrayendo nada. Si encima nosotros en ese suelo, con la gran biodiversidad, generamos que haya una gran proporción de hongos, porque si hay algo que llama a los hongos, es la gran biodiversidad de raíces, ¿no? Aparte de especies perennes. Nosotros acá también tenemos especies perennes, tenemos árboles, ¿no? Entonces, esa cantidad de hongos va a hacer que esos minerales que bosteen los animales en el suelo se mantenga siempre en la capa arable, que no se laven. Fíjense cómo queda el suelo. Estos son los animales pastoreando. Fíjense cómo queda el suelo cubierto. Han tenido raíces y ahora lo que se hace en este suelo que quedó así de esta manera, lo que se hace es meter un cultivo de cobertura de invierno también de muchas especies. Acá lo estamos sembrando. Acá estamos viendo las especies que lo consociaron. Fíjense cómo están las raíces, ya se empiezan a ver honguitos, se empieza a ver mucho hongo, ¿no? Y esto en una sola campaña, no quiere decir que en un año vamos a regenerar un suelo, ¿no? Pero esta campaña, y después de esto, sí se empieza a hacer cultivos comerciales. Vamos a tratar de que esos cultivos comerciales no sean monocultivos, ya vamos a ver. Acá tenemos al productor que muestra el suelo lleno de raíces. Si hay raíces, hay vida, porque las raíces son las que generan los exudados, los alimentos para los microorganismos. Y esos microorganismos, a su vez, cuando se mueren, van a pasar a formar parte de lo que se llama necromasa, que en realidad después queda como materia orgánica, ¿no? Bueno, acá están los dos suelos, ¿no? El suelo cuando arrancó y el suelo después de los dos monocultivos, después de los dos policultivos. Fíjense las raíces con los nódulos. Fíjense, acá están pastoreando. Bueno, esto es lo que hicimos, ¿no? Después de hacer esos dos cultivos de cobertura, lo que hicimos fue un cultivo formado por tres especies: arvejas, cebada y colza. Se siembra junto y se cosecha junto. La semilla en este caso se usó como ración para gallinas ponedoras, pero uno puede directamente con maquinaria separar las semillas después de cosechado, ¿no? Eso se hace mucho en Canadá. Acá está el cultivo de avena y en un año muy seco. En esta zona tampoco es de cultivos de invierno, esta zona es más de cultivos de verano, por eso que el estado del cultivo se ve bastante feo, pero ahí se ve la colza, se ve la avena y se ve la arveja, ¿no? Hay que tratar de que los cultivares sean más o menos de la misma, del mismo grado de madurez para poder cosechar todos juntos. Bueno, fíjense, esta es una foto de Canadá que asocia también colza con arveja sola. Después también hay alpiste y lino. Hay varias consociaciones que se pueden hacer,
Nosotros acá en el maíz, ¿qué hicimos? Le metimos, en este caso, es un lupín, que es una leguminosa, un lupino. Después le metimos también distintos tipos de leguminosas entre medio, para hacer que esto que sería un monocultivo, hoy ya es un policultivo, ¿no? Fíjense acá, esto también es otra leguminosa, Merilotus, como rompe la... O sea, el Merilotus cumple varias funciones que el maíz no puede cumplir todas las funciones en el suelo. Entonces esto lo que hace es cumplir funciones, ¿no? Bueno, acá ya hay son maíces que están sobre cultivo de cobertura de invierno. Fíjense la alfombra que queda. Si uno logra hacer una alfombra que tenga más de medio kilo de materia seca por metro cuadrado, hace que le dificulte mucho las malezas germinar, ¿no? Y más si empezamos a incentivar la cantidad de hongos y vimos que los hongos producen un tipo de nitrógeno que a las malezas no le gustan, estamos empezando a hacer se llama un círculo virtuoso, digamos, que hace que hay varios métodos por los cuales podemos controlar malezas. Fíjense, este es otro cultivo donde se hizo maíz y se le intercaló cultivos que después cuando se cosecha el maíz se puede comer con las vacas, ¿no? En este caso es trigo sarraceno, es un pseudo trigo, digamos, es una pseudo harina, no es una harina de trigo, sino que se hace harina también con esto, pero la función de él no es producir cosechas, sino tiene una gran habilidad para solubilizar fósforo, ¿no? Que después se lo comparte al maíz. Esta es otra foto, también del mismo cultivo. Ahí hay leguminosas, hay trigo sarraceno, y el cultivo de renta es el maíz. Fíjense, esta es otra foto también de un productor de acá de la zona. Esto muchas veces en Estados Unidos lo llaman siembra a 60 pulgadas. Bueno, esto no tiene casi ya diferencia con una milpa mesoamericana. Si las milpas mesoamericanas uno se pusiera a pensar de que le hubiésemos dado tanta importancia a la milpa mesoamericana de hace 500 años atrás que vinieron los colonizadores, y se hubiese perfeccionado, hoy estaríamos haciendo policultivos. Si nosotros acá podíamos hacer tomates, pudiéramos hacer zapallos, y tuviéramos la capacidad de poderlos cosechar mecánicamente, tranquilamente tendríamos todas las bondades del policultivo, y tendríamos suelos mucho más sanos que como lo hemos formado a través de los monocultivos. Bueno, esto es guandul, esto no es acá, el guandul en mi zona no viene, esto es de México, también con habas también se asocia. Esto es en Estados Unidos, alguien que también empezaron a probar, decir, bueno, sobre pastizales perennes, hacer cultivos anuales. También esto es Estados Unidos, es un productor que arriba de alfalfa le pasa un rolo, la aplasta la alfalfa y siembra maíz. Después la sigue aplastando la alfalfa hasta que el maíz ya se cría y sobrepasa la alfalfa. Cuando nosotros cosechamos el maíz nos queda la alfalfa en pie. Esto también es una manera de agregar biodiversidad. Lo que hace es sembrar soja intercalada con maíz, ¿no? El maíz es muy ávido por luz. Entonces las bordes de cada uno de estos acá son, pónganle, 8 surcos de maíz. Y 8 surcos de soja, 8 surcos de maíz, 8 surcos de soja. El maíz tiene tantas borduras, tantos bordes, que el maíz rinde un 20% más en total, comparándolo con hacer un lote completo de maíz y un lote completo de soja. A la soja no le pasa nada, rinde lo mismo, pero también debe haber sinergias entre la soja y el maíz. Las leguminosas asociadas con gramíneas fijan más nitrógeno que si estuvieran solas, ¿no? Y a su vez se lo pasan a las gramíneas. Bueno, esto es lo que yo les decía, crotalaria, unos productores sembraron crotalaria junto con maíz. El tema no es hacer un solo cultivo, sino que es repetirlo durante todos los años. ¿Para qué? Porque gran parte del nitrógeno de esta leguminosa no lo va a aprovechar este maíz, sino que lo va a aprovechar el cultivo que viene atrás, ¿no? Y como ya dije, en México existían ya leguminosas que convivían con el maíz y que además de aportar nitrógeno, servía para el consumo del ser humano. Como dije, hoy la industria, si pudiera comprarnos un solo cereal que pudiera cumplir, que tenga proteína, que tenga carbohidrato, que tenga minerales, nos compraría, y hoy encima de tener muy pocos monocultivos tendremos uno solo y el deterioro del suelo sería mucho mayor. ¿Qué hubiese pasado? La industria no te va a comprar los quelites que se comían en las milpas, que son los brotes, no, o sea que el mercado se ha reducido tanto a tan pocos productos que por eso nosotros sembramos monocultivo, pero en realidad
si quisiéramos producir alimento, una hectárea de policultivo produciría mucho más que el monocultivo, eso no me cabe la menor duda. Y además sería mucho más estable en el tiempo. El tema es que los mercados hoy demandan, y más los mercados de commodity, demandan demasiada poca diversidad de cultivos. Creo que en el mundo hay 300.000 especies comestibles, de las cuales el 90% de la energía se consume del trigo, del maíz y del arroz. Habiendo semejante cantidad de especies para poder consumir, ¿no? Eso hace a la dieta balanceada del ser humano, a la salud del suelo y del ser humano. Bueno, esto es esos son los nódulos donde están las bacterias que fijan el nitrógeno en el caso de la crotalaria. Esto es bueno, son cultivos de cobertura que se siembran directamente con maíz. Esto en Estados Unidos es bastante fácil de encontrar. En otros países no, pero esto lo que se hace es, arriba del cultivo de cobertura se siembra el maíz arriba de las coberturas. Acá están tirando semillas arriba de soja, semillas de policultivo, o sea, una vez que esté la soja es muy difícil de consociar por su estructura. Se ha consociado acá con maíz y con girasol, ¿no? Pero es bastante difícil, no digo imposible, pero se podría. Y acá lo que hace es pasar esta máquina, que es una máquina neumática que tira semilla, la soja pierde la hoja, tapa la semilla y van haciendo los cultivos de cobertura, ¿no? Mantenemos siempre la biodiversidad. Acá va pasando la máquina y va pasando, ustedes ven que estos neumáticos por aire, y va tirando toda la semilla, queda la semilla muy distribuida, uno puede aplicar la cantidad de semilla que quiera y la diversidad que quiera, y una vez que la hoja se empieza a caer, acá pasa la semilla, cae, una vez que la soja empieza a entregar las hojas, se empiezan a hacer los cultivos de cobertura. Bueno, hay distintos tipos de máquinas, desde para agricultura familiar como para esas semejantes máquinas. Esta es una máquina de 2 surcos que siembra en directa, desarrollada por el Instituto de Tecnología Agropecuaria de Argentina. Bueno, como rolan. Bueno, y esto lo estamos empezando a hacer. Este sistema lo empezamos a traspolar a distintas actividades. Este es el caso de una empresa que siembra mucho pimiento y tomate y que cubría su suelo con nylon, lo que se llama mulching. No, mulching no, bueno, tiene un nombre. Son nylons transparentes para calentar el suelo, para que esterilice el suelo. Eso vale $1.000 por hectárea, ese nylon. Entonces lo que hicimos es dejar de usar ese nylon y empezar a meter cultivos de cobertura, en este caso escrotalaria, con moa, que es otra gramínea. Esta especie controla mucho sus exudados, controla muchos nemátodos, que es un problema para el pimiento. Entonces lo que se va a hacer es sembrar este cultivo de cobertura, aplastarlo y de ahí trasplantar directamente los pimientos, ¿no? Acá lo estamos aplastando y se va a trasplantar los pimientos en forma directa, y en el entresurco de los pimientos, que sabe tener a veces hasta 2 metros, tratar de plantar plantas que tengan flores para llamar predadores y llamar polinizadores. Tratar lo que hace esos mulching de nylon es matar la vida, nosotros lo que queremos es exacerbar la vida, ¿no? Que sea bien biodiversa, que esté, porque si hay nemátodos, hay un hongo que lo controla. El tema es que nosotros cuando aplicamos fungicidas a las plantas de pimiento, estamos matando los hongos en el suelo que controlan los nemátodos, por eso tenemos tanta invasión de nemátodos. El tema en esta cosa es meterle compost en la hilera, ya le metimos, ahora cultivo de cobertura multiespecie y empezar a aplicar bacterias que los mismos productores la van a empezar a hacer, bacterias controladoras de distintos patógenos. Bueno, esto no es una foto mía, pero también se puede hacer en frutales perennes, esto es en vides, que se puede a su vez, en vez de hacer cultivos anuales, se puede hacer cultivos perennes y pastorearlo con ovejas. Se puede hacer en cítricos, lo estamos haciendo en cítricos en Argentina. Cosa de siempre romper el monocultivo, siempre llevar la agricultura. Yo siempre digo, la agricultura es regenerativa si se basa en el largo plazo, mirada de largo plazo. Cuando nosotros metemos una crotalaria en maíz, estamos pensando no solamente en el nitrógeno de ese maíz, sino en el nitrógeno del cultivo que viene, entonces una mirada a largo plazo. Y si se basa en la complementación, en la facilitación. Si se basa en la competencia, no es regenerativo. Un monocultivo no regenera suelo. Entonces la idea es irnos a una agricultura de largo plazo y enfocada en la complementación. Muchas veces una planta no te genera rendimiento y por lo tanto no te genera ingresos económicos, pero sí quizás te
te genere poros, que en definitiva en el futuro ese poro va a infiltrar más agua y va a hacer que el otro cultivo produzca más. Entonces el poro no tiene precio de mercado. El poro tiene un gran valor, pero no tiene precio. Nosotros no podemos ir al mercado a vender, che, te vendo 1 metro cúbico de poro. Pero entonces tenemos que empezar a valorar los servicios que prestan las otras plantas. Porque lo de la vid, en este caso, es matemático. Yo tengo tantos kilos de vid, por tal precio es tanta plata. Ahora yo tengo X cantidad de poro y no lo puedo trasladar a dinero. Pero en general genera un valor tremendo porque si dijimos que las raíces aeróbicas lleva oxígeno a las raíces, lleva oxígeno a los microorganismos, hace que el agua se percole mucho más, hace que toda esa microbiología, cuando se cría en el suelo, genera sustancias cementantes. Por ejemplo, las bacterias, si llueve y no estuvieran pegadas a algo, se lavarían con el agua. En cambio, las bacterias generan un microfilm, se llama, en las partículas del suelo, tanto orgánica como inorgánica, generan un microfilm como si fuera la placa de nuestros dientes, ¿no? Cuando nosotros nos lavamos los dientes, se genera esa placa bacteriana, y en esa placa viven las bacterias. Bueno, esa placa absorbe 25 veces su peso en agua. Si nosotros tenemos una gran proporción de bacterias en el suelo, vamos a tener una gran cantidad de biofilm y ese suelo va a hacer que retenga mucha agua. Igual las glomalinas que producen los hongos, que son sustancias también cementantes, que también absorben mucha agua, igual que los mucílagos que producen las raíces, que también absorben mucha agua. Entonces se genera un bucle de retroalimentación positiva, se llama, ¿no? Nosotros con pequeñas decisiones formamos resultados inmensos. Y a veces con soluciones mal hechas, generamos bucles de retroalimentación negativa. O sea, generando monocultivos, estamos que haya menos microbiología, haya menos sustancias cementantes, hay menos agua. Hacemos ese bucle al revés. Nosotros debemos hacer el bucle positivo. Entonces, bueno, tenemos que empezar a repensar nuestro sistema, a cómo poder agregarle biodiversidad, cómo nuestro sistema va a poder fotosintetizar la mayor parte del año y que esa fotosíntesis sirva como fuente de energía para nuestros microorganismos y para las mismas plantas. Si nosotros ya le damos a la planta, como vimos, un suelo sano que tenga muy buena energía, la energía que ella capta de la fotosíntesis la va a usar ella para producir y defenderse. Y no la va a tener que usar para mejorar el suelo, porque nosotros ya le vamos a dar un suelo mejorado. Entonces, ahí podemos empezar a pensar de que una agricultura puede ser diferente, de que se puede prescindir de insumos externos. También que tampoco lo vamos a hacer de un día para otro. Si nosotros acá muchas veces vienen chicos jóvenes y me dicen, mira, mi papá me dio un pedacito del campo para que yo haga regeneración de suelo. Y digo, sí, si te vas a comparar con el rendimiento de tu padre que usa insumos externos, en un año vas a perder, pero te tiene que dar tiempo, porque esta regeneración va a llevar su tiempo, ¿no? Generar poros, si nosotros vimos que en un cultivo de cobertura de verano más uno de invierno, y después sembramos el comercial, tuvimos un gran resultado en la formación de poros, pero eso tiene que trasladarse en los años, por eso decimos que la agricultura regenerativa tiene que mirar a corto plazo porque tiene que rendir, porque nosotros tenemos que vivir ese año que arrancamos, tenemos que vender nuestras cosechas, pero tenemos que tener un ojo siempre puesto al futuro también, ¿no? Si no, es como muchas veces acá la gente me pregunta, che, Sergio, si yo muevo el suelo, ¿voy a liberar más nitrógeno y no voy a tener que comprar fertilizantes? Sí, puede ser. Bueno, entonces lo muevo. Digo, sí, bueno, este año lo podés hacer, pero lo vas a mover el otro año, lo vas a mover el otro año y te vas a quedar sin nitrógeno en el suelo. Entonces te estás pegando un tiro en el pie porque este año lo aprovechaste. Bueno, y es lo que pasó desde que empezó la colonización y empezó a meter monocultivo, empezó esos niveles de materia orgánica empezaron a disminuir y levantarlos no es tan gratis, digamos, ¿no? Hay que darse un tiempo y hay que hacerlo en forma planificada, porque muchas veces si no lo hacemos en forma planificada, mucha gente se desilusiona y vuelve al sistema anterior, ¿no? Hay que estar muy convencido también. Generalmente mucha gente hoy lo está haciendo por economía. Los insumos son caros, entonces busca un sistema de agricultura que no use tanto insumo y nos estamos yendo para este lado. Hay gente que entra porque dice, mira, yo quiero comer alimentos sanos. Fíjense algo que estábamos hablando de los hongos en el suelo, que era muy importante, ¿no? Hoy se ve que los alimentos que tienen más de una sustancia que se llama ergotenina, que es un aminoácido, generalmente cuando se saca sangre a personas hay personas que le sacan sangre y tienen un nivel de ergotenina alto, ¿no? Son personas que son saludables. Esa ergotenina viene de los hongos del suelo.
la producen los hongos del suelo, se la pasan a la planta se la pasa a un animal, y el animal cuando nosotros lo comemos, o la planta que nosotros comemos, hace que nuestros niveles de ergotanina en sangre sean altos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un suelo está sano, tiene una gran proporción de hongos benéficos, va a tener mucha ergotanina ahí dando vuelta, sus plantas que se crían ahí van a tener ergotanina, y esa ergotanina va a pasar a los animales o a nosotros, seres humanos, y vamos a pasar en plantas sanas. Lo mismo pasa con muchas vitaminas. No ya hablar de minerales, calcio, magnesio, selenio, eso está comprobado hace mucho tiempo, pero hoy se está comprobando que muchos fitonutrientes de las plantas nos dan salud a nosotros, ¿no? Entonces, para que haya esos fitonutrientes en las plantas, tiene que haber una buena microbiología en el suelo. Está todo atado. Así que bueno, creo que hasta acá llega, debo tener alguna otra, bueno, todo lo que es integración de animales también, devolviendo la gran cantidad de minerales en el suelo. Esto es el MATE, un proyecto agroecológico en mi zona, donde hay esta zona que había solamente soja y maíz, soja y maíz, soja y maíz, se sembró una pastura bien polifítica y se empezó a integrar con animales, ¿no? Y estamos viendo, midiendo con los años cómo vamos a llegar a los niveles de materia orgánica originales. Nos va a llevar bastante tiempo, con el sistema natural, sin usar ningún insumo externo, quizás nos lleve una vida productiva de un ser humano que son 30 años. Desde que uno empieza a trabajar hasta que se jubila, son más o menos 30 años. Entonces, en todo ese proceso vamos a ir aumentando los niveles de materia orgánica, cada vez vamos a generar pastos más sanos, y esos pastos más sanos nos va a dar animales más sanos, y nosotros vamos a ser más sanos como estamos comiendo. Tanto estos pollos como pueden ser cerdos tienen una proporción de ácidos grasos saturados e insaturados mucho más saludable que criados solamente a grano, ¿no? Acá este establecimiento tiene generalmente mucha ganadería de vacuna, digamos, pero también tiene ovinos y tiene aves, tanto para huevos como para huevos como para carne, ¿no? Son muy demandados. Bueno, esto es lo que les quería mostrar de ejemplo de acá en Argentina. Si tienen alguna pregunta, no tengo ningún inconveniente. No sé si hay alguna pregunta en el chat. No lo estuve mirando, no sé vos, Guido, si estuviste viendo. Habían puesto una Pero, pregunta de Lisette que dice que ya fue contestada, por lo cual no quedaría ninguna. Me parece que vos seguiste hablando y en lo que hablabas le contestaste la pregunta que ya había puesto. puede ser, sí, sí, sí. Em, y parece que no hay ninguna otra pregunta, pero bueno, podemos darle un momento para los participantes si quieren poner alguna pregunta. Este sería el momento. Bueno, mientras tanto, si alguno quiere hablar, si no, yo voy a ir hablando, diciendo algo, un cierre, pero en general fue una gran picardía haber perdido mucha cultura que había de los policultivos en Mesoamérica, ¿no? Hoy nos damos cuenta de que teníamos el éxito de la agricultura estaba en América, no venía de Europa. Lo que no quiere decir que no haya venido tecnología buena, digamos, ¿no? De todo se aprende, pero la lógica del monocultivo no es la lógica de la naturaleza. Creo que estaban mucho más acertados los agricultores mesoamericanos que los europeos. Lo que pasa es que los europeos vinieron con la ciencia y nos convencieron de que era mucho mejor tratar de sacar cosechas máximas este, tratando con una sola especie, ¿no? Y empezando a enfocar en la competencia, que es lo que pasa un poco con la sociedad también, ¿no? Cuando un recurso es muy abundante como el petróleo, yo creo que se generan todas estas sociedades independientes, de que acá pasa mucho con los productores, antes para hacer un trabajo se tenían que juntar productores vecinos, digamos, para poder hacer el trabajo entre todos, porque la energía, no había petróleo, entonces había que hacer mucho trabajo a mano y se juntaban todos los vecinos para trabajar. Hoy se juntaban en mi establecimiento, mañana en el tuyo, en el tuyo. Vino el petróleo y hizo que todos los productores sean autosuficientes. Yo tengo mi máquina que me cosecha, yo tengo esto, o sea, yo no necesito de mi vecino, digamos, ¿no? Cuando la energía empieza a ser limitante o cuando las cosas empiezan a ser limitantes, sí se necesita de la complementación y la facilitación. Por eso cuando hay crisis aumentan las cooperativas y empieza el trabajo mancomunado, el trabajo en conjunto. Y yo creo que las plantas son un sinónimo bastante grande. La milpa es un sinónimo no solamente
técnico, sino social, digamos, de cómo se complementan las especies. La verdad que hay mucho trabajo sobre la milpa. O sea, la selva mesoamericana, la selva lacantona en México, la selva de Yucatán, la selva amazónica están formadas por el hombre, porque en definitiva, cuando se hacía la milpa, se derribaba parte de la selva, se sembraba en un lote donde quedaban perennes ahí, y eso duraba 2 o 3 años y se empezaba a venir arbustivas y otra vez arbóreas, y los mismos pueblos originarios elegían qué planta tenía que quedar, porque era la que le iba a servir para el futuro, ¿no? Entonces, dentro de 30 años ya tenían una selva muy biodiversa que fue formada por el hombre, y también hay experiencias en Asia de eso, ¿no? De que en Asia pasó lo mismo, mucha selva. El ser humano tuvo la habilidad de generar semejante biodiversidad, si uno tiene la oportunidad de ir al Amazonas o a esas selvas naturales, digamos, donde el hombre tuvo mucho que ver, que si el hombre hoy saliera, quizás se perdiera esa biodiversidad. Siempre se tuvo al hombre como que deteriora los ambientes, pero en esa época, si unas personas sin haber universidad hicieron semejante selva, fueron partícipes en parte de esa selva, ¿cómo no lo vamos a poder volver a hacer con todo el conocimiento que tenemos hoy, ¿no? Pero bueno, tenemos que enfocarnos más en esa complementación y facilitación que se da entre esas especies, que nosotros la hemos abandonado. Hoy nos parece, si ponemos un cultivo sobre el cultivo de maíz, decimos, uy, le va a sacar agua, el maíz va a rendir menos. Pongámosle que rindió menos, pero esa planta generó un poro, y ese poro tiene un gran valor. Lo que no tiene es precio, que no se puede vender. Pero tenemos que empezar a darle valor a lo que tiene valor también. Como técnicos, quizás, tenemos que empezar a aprender a evaluar, no solamente por el precio y la rentabilidad económica, sino también por el valor ecosistémico que generan los otros cultivos dentro del policultivo. Así que bueno, espero que les haya servido. Creo que con el tiempo estamos justo, parece era 1 hora y cuarto, ¿no? Me parece que ni vos tenés. Justo, ¿Cuáles justo libros sobre la hora. recomiendo? ¿Cuáles ¿Cómo? libros recomiendo? Libros de Ana Primavesi. Yo ahora no me acuerdo muchos libros, pero tenés en David Montgomery en Estados Unidos, tiene un montón de libros, el libro de Game Brown. Muchos busquen bibliografía sobre milpa mesoamericana, que hay uno que se llama El Jardín Agroforestal Maya. Les recomiendo que lo lean, está en castellano. Son antropólogos que estudiaron desde hace 8.000 años atrás cómo se generó toda esa agricultura. Una agricultura totalmente exitosa, que rompe mitos de que los mayas desaparecieron porque degradaron los suelos. No es así, ellos lo explican muy bien. Que le debemos esa biodiversidad de las selvas a las civilizaciones que estuvieron involucradas en la selva. Si uno se pone a ver, el 90% de las especies de esas selvas tienen importancia económica. ¿Por qué? Porque ellos la cultivaron de esa manera, fueron eligiendo las plantas que ellos les servía para hacer los techos de las chozas, dejaban esa planta. Le daba algún fruto, dejaban esa planta. Iban y derribaban otra. En general, cuando yo estudié en la escuela, y el otro día vino un chiquito de una escuela secundaria para aprender se llama raza tumba quema que hacían, en la secundaria lo enseñaban como que era un deterioro del ambiente. Yo digo, pero en realidad lo hacían en forma consciente. Primero, no prendían fuego al azar, era un fuego muy rápido, que no quemaba el suelo, era un fuego muy rápido que solo quemaba arriba, el suelo no lo tocaba. Entonces, ellos ponían plantas anuales, pero dejaban, cuando venían las arbustivas, iban eligiendo cuál iban a dejar, después eso se abandonaba, se asilvestraba con especies que ellos habían elegido, y volvían a tumbar en otro lado. Fue pensado eso, y de eso no está escrito nada porque eso fue todo tradición oral. Cuando vino la ciencia, siempre la ciencia hace mucho de eso, todo lo que es transmisión oral la va descartando como que eso no tiene evidencia científica, digamos, ¿no? Pero tiene 8.000 años de experiencia, de prueba y error. Eso fue un error de no haberlo tomado como parte del conocimiento, ¿no? Y dedicarse solamente a lo que la ciencia nos dio, que es mucho también. Pero bueno, hay mucho para hablar, digamos, ¿no? Increíble. Y Sergio también tiene un libro que está difícil de conseguir en Estados Unidos ahora, pero está Ya bueno vamos que a lo mandar, lea. ya vamos a mandar. Bueno, perfecto. Estamos entonces, cerramos ahí. Muchísimas gracias a todos por participar y a Sergio un gran valor de la agricultura Gran regenerativa. saludo, nos vemos. Nos vemos.